Es Search explicado con un ejemplo de Danny Phantom en Python. Search es una función de la librería Red en Python que sirve para buscar patrones. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo rápidamente, y es que vamos a usar un print para mostrarlo en pantalla y un valor booleano o simplemente bool para mostrarle este valor en booleano, sea verdadero o falso. Y aquí colocamos la librería .search, que sería la función, y luego le damos unos parámetros. Vamos a buscar Danny Phantom en este texto que está aquí, que dice que es un adolescente Danny Phantom, y efectivamente sí lo está. O sea, este texto debería dar true, indicando que Search encontró Danny Phantom en este texto, en esta cadena de texto. Vamos a ver el ejemplo en consola, que va a ser el ejemplo sencillo, y que aquí vemos que es true. Los demás resultados los vamos a ver en la explicación larga o el video completo. Así que ya vimos la primera parte de este video, así que vamos a profundizar en el video. Así que vamos a borrar todo este código que está aquí y vamos a empezar con lo básico, con la teoría, porque estamos viendo un tema de expresiones regulares. ¿Pero qué es eso? Bueno, las expresiones regulares o reds es como una forma especial de escribir lo que estás buscando, ¿ya? O sea, todo esto que vamos a hacer aquí, todo este código es simplemente para buscar X cosa. Y ahora, ¿qué es la librería red? Que sencillamente es red. La librería red sirve para buscar cosas dentro de un texto, o de diferentes listas, como hicimos el ejemplo anterior del otro video, que fue con Wanda. Y vamos a saber también, o vamos a utilizar un patrón de formato, y debemos saber qué es un patrón de formato. Y un patrón de formato es una forma exacta que debe tener lo que estás buscando. Eso es lo que es un patrón de formato. Y vamos a ver la función search de la librería red. Bueno, ¿qué es Search? Search es una función del módulo Red que sirve para buscar un patrón texto o estructura dentro de una cadena de texto. Search busca cualquier cosa y en cualquier parte. Eso es lo que quiero decir. Y sirve para verificar si una palabra o un formato está presente en un texto, validar correos, números de teléfono y fecha, etcétera, o otros formatos. Aquí es sencillamente validar otros formatos y extraer información si el patrón cumple con las condiciones que le estamos colocando o indicando. Ahora, aquí vamos a ver un método extra que lo vamos a utilizar para que este código sea un poquito más chévere. Entonces te voy a explicar de una vez qué es group, que es el método que vamos a utilizar. Y es que group, en el contexto de expresiones regulares como módulo red, es un método que se utiliza para extraer la cadena de texto que ha coincidido con el patrón que has definido en la búsqueda. O sea, sencillamente me va a dar el resultado que Search busque o encuentre. Y como yo te dije que lo iba a explicar con un ejemplo de Danny Phantom, pues vamos con la analogía. Y es que necesito que te imagines que eres Danny Phantom, el personaje que se puede convertir en fantasma de Nickelodeon, y que eres Danny Phantom y usas un buscador de fantasmas en Python como red o search para encontrar los rastros de energía del fantasma en una ciudad llena de caos o una ciudad muy grande. Si lo encuentras, te lo muestra, y si no lo encuentras, pues te dice que no hay nada y que no hay rastro de un fantasma. Bueno, search haría lo mismo o hace lo mismo de que si tuvieras un buscador de fantasma buscando el rastro el rastro que dejan los fantasmas. Y esa fue la analogía explicada con Danny Phantom. Ahora ya aplicaste la teoría, vamos con lo más importante, que es el código. Entonces ponemos import para importar la librería red, que sería la librería de expresiones regulares. Luego vamos a hacer el ejemplo principal que te dije, porque con ese ejemplo se va a poder hacer cualquier cosa. Así que presta atención, porque este es el ejemplo más sencillo. Y es que para yo utilizar la función search, primero pongo la librería red, hasta ahí todo bien, luego coloco un punto y ahí me va a aparecer infinidad de cosas, pero yo solamente voy a poner search, ya esta sería la función. Como ya una función debe tener sus parámetros, entonces coloco dos paréntesis y dentro de sus parámetros pues indico lo que voy a buscar. Yo voy a buscar el nombre de Danny Phantom, así que yo lo tengo aquí preparado, simplemente lo voy a copiar y pegar. Esto es lo que estamos buscando, este sería el patrón básico de búsqueda que vamos a buscar con ese search, y coloco una coma. Pero entonces si yo le digo lo que estoy buscando, pero tengo que indicarle también dónde lo va a buscar, y lo va a buscar en un texto que también es muy sencillo, pero que yo sé que ahí aparece Danny Phantom. Entonces yo tengo que saber que este valor debe ser verdadero, ¿ya? O sea, aquí le doy el formato que va a buscar y aquí le digo dónde buscarlo, más nada. Aquí la función ya está bien, pero yo lo quiero, como te dije, mostrarlo en un valor booleano. Por ende utilizo bool para que me dé ese valor
true o verdad, o true que sería verdadero, o falso que sería false. Pero entonces agarro esta función, la corto y sencillamente la pego aquí adentro, y ahí me estaría dando el valor verdadero o falso. ¿Qué me falta? Pues mostrarlo en la consola. ¿Y cómo se muestra en la consola? Con un print. Ya hacemos lo mismo, agarramos este código que está aquí, lo quitamos y lo pegamos aquí, y ya sencillamente construimos la primera parte de este video, que se va a basar todo lo demás. ¿Por qué lo hice de esa forma? Porque considero yo que es una forma más estructurada de explicarlo. Pero yo, yo sabiendo que iba a escribir un print y un booleano, pues yo puedo escribir print, pongo un bool, y ahí puedo poner red.search, pero es una forma un poquito más compleja de escribirlo, pero cualquier forma funciona, ¿va? Así que ya tenemos la primera parte, así que vamos a la consola para hacer la primera prueba y esperamos unos minutos, y aquí aparece true. ¿Por qué? Porque sencillamente me está diciendo que Danny Phantom sí está en el siguiente texto. Ahora vamos a quitar este Danny Phantom para que me arroje false o sencillamente no me encuentre nada. Vamos a la segunda prueba y vemos que aparece false. ¿Por qué? Porque no encontró nada. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, este search lo vamos a aplicar con patrones de formato, así que vamos a aplicar los patrones de formato a ese nombre. Lo colocamos patrones de nombre, así, y vamos con el código. ¿Qué es lo que viene? Bueno, el patrón nombre. O sea, este patrón es el formato exacto para que me encuentre un texto dentro de una cadena de texto que tenga las indicaciones que yo le di aquí, que serían las de un nombre. O sea, las de un nombre que empiece con mayúscula. Por ejemplo, aquí estaría ya indicándole que empiece con mayúscula. ¿Para qué? Para que me dé o que me diga que aquí hay un nombre, y si yo quiero me lo dé. Ahora, ¿qué voy a poner? Cadena de texto. Lo que voy a analizar, cadena, texto, va a ser igual a la cadena que tú vayas a analizar. En mi caso ya yo la tengo preparada, y es una cadena acerca de Danny Phantom que no es nada complicada, pero que yo sé porque yo la hice, o yo sé porque que aquí aparece Danny Phantom. O sea, yo sé que aquí este código va a dar true, pero vamos a hacer otra prueba y quitando eso. Ahora, aquí tenemos el formato de búsqueda y aquí tenemos dónde buscarlo. ¿Qué falta? El resultado lo voy a guardar en una variable. Resultado va a ser igual a ¿qué? A esta función que está aquí. Es más, voy a sacar esta función para que la tengas presente, porque con esta función, visualizando esta función y aplicándola en distintas formas es más sencillo entender. Vamos a copiarla aquí, la copiamos y la ponemos acá. Esta función no, bueno, aquí le falta el paréntesis y ya. Esta función no va a hacer absolutamente nada aquí, pero es como la guía, ya lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué? Porque el resultado igual a que a esta función que está aquí, y va a poner red.search de nuevo, y dentro van a ir los parámetros. Aquí, en vez de ir el nombre, o aquí era el formato de búsqueda, aquí sencillamente coloco la variable de patrón de búsqueda, pero sin los paréntesis, sin las comillas dobles, y aquí aparece patrón nombre, coma, y le indico dónde buscar ese patrón nombre, y coloco cadena de texto. Ya, eso sería todo el código que necesito para guardar el resultado. Pero ahora, como te dije, necesito mostrar eso en pantalla, así que vamos a poner un print y lo vamos a mostrar en pantalla. Resultado. Y como yo quiero que este resultado sea verdadero o falso, pues le paso el bool. Y pongo dos paréntesis dentro del bool. Sencillamente me va a mostrar el resultado de esto. Así que vamos a hacer la tercera prueba con un patrón de búsqueda y una cadena de texto, y guardando el valor de una variable y pasándole unos métodos ahí, y aparece true. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque sí lo encontró. Sí encontró que aquí hay en la cadena de texto un nombre. Ahora lo vamos a quitar para ver qué valor me arroja, y digamos que así es el texto. Vamos a la cuarta prueba y aquí aparece falso y falso porque obviamente quité el nombre. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A esta cadena de texto que está aquí le vamos a poner unas condicionales para que, dependiendo del valor, sencillamente me dé o me indique que hay o no hay un nombre. Y para no alargar este video, sencillamente voy a copiar y pegar vamos a colocarlas así, y copio y pego el otro código. Ahora colocamos if, y luego ¿qué va a evaluar? Aquí va a evaluar el resultado, por eso, y vamos a poner el resultado nombre para que me lo guarde aquí, y por eso lo guardé en una variable. Pero ojo, que tú puedes poner directamente el resultado y está totalmente
bien, está válido y ya yo lo he hecho así varias veces en otros videos, pero esto es otra forma de escribir código y eso es lo bueno lo bonito del código, que de diferentes formas puedes escribir un código que puede dar el mismo resultado. Entonces ponemos prim, dos paréntesis, una F, dos comillas dobles y ponemos un texto que le indica al usuario que sí hay un nombre y que me lo muestre. ¿Y cómo me lo va a mostrar? Bueno, aquí es donde vamos a utilizar group. Group fue el método que te expliqué aquí arriba, group. Y group lo que hace es que me muestra el valor que encontró search. Más nada, quédate con eso. Y ahora que le digo, si hay un nombre, resultado.group. O sea, al resultado ese que search encontró, le pones group, que sería, cuál fue el valor. Y ya. Entonces ahora ponemos una condicional de que si el resultado nombre es verdadero, lo cual sí fue verdadero en la primera prueba, vamos a poner ahora en el caso que sería falso. Y eso lo ponemos con un else dos puntos prim y lo mismo, y le pongo un texto que dice no hay un nombre y listo. Ahora vamos a hacer la prueba en la consola con unas condicionales al valor que ya sabemos que es true y vamos y vemos que me aparece si hay un nombre, porque si lo encuentro, ahora vamos a quitarlo para que me aparezca el else y viste que directamente ya me mostró el de Danny Phantom. Ahora vamos de nuevo y aparece no hay un nombre. Y listo, así de sencillo. Eso lo aplicamos en unas condicionales. Ahora, es que sencillamente lo que hicimos es guardar el resultado de la variable de search y lo mostramos aquí dependiendo de que sea verdadero o falso. Y todo se basa en esta estructura. Ahora, en el hipotético caso de que yo quiera evaluar unos números, utilizo un patrón de formato para números. Y es lo mismo, es la misma estructura, solamente cambia el patrón de formato. Aquí acabo de copiar. Acabo de copiar el ejemplo de cómo sería de patrón de números con search y patrones de formato. Lo único que cambia en este código evidentemente es el contenido y el patrón de formato, pero la estructura es la misma. Tenemos un patrón de formato, tenemos una cadena de texto, guardamos el resultado de search en una variable llamada resultado número y la pasamos igual red.search, luego le pasamos patrón de números, que sería este patrón, y luego le pasamos el texto a evaluar, que sería el texto con número, y luego le aplicamos unas condicionales dependiendo de valor para que este código sea más chévere. Y si es verdadero, me dice que sí hay un número, pero si es falso, me dice que no se encontró un número, o que no se, vamos a poner que no existe un número. Y ya, ahora de este texto de patrón de formato vamos a hacer la prueba en la consola para que veas que sí da y que es lo mismo. Así que vamos a la consola y aquí vemos que dice sí hay un número, que es ese número inventado y es un formato colombiano. Ahora vamos a quitar este número para que me diga que no existe un número. Vamos a la consola y vemos que no existe un número. Y así pudiste ver que los patrones de formato solamente cambian el contenido y que cambia los patrones, pero la estructura, que es lo base, no se cambia. Ahora, ya aplicaste el código, ya aprendiste la teoría, vamos a la recapitulación más a detalle. Y es que aprendiste teoría, aprendiste qué son las expresiones regulares, qué es la librería red, qué es un patrón de formato, qué es search y qué es group. Y también aprendiste una analogía de Danny Phantom. Importaste la librería, aprendiste, que me parece que es lo mejor que aprendiste, es que aprendiste a aplicar de forma sencilla search, porque viste que solamente cambia dónde pones la función. Porque por ejemplo, abajo aquí aplicaste lo mismo que aplicaste al principio de la librería, la función y los parámetros, y aquí abajo es lo mismo, librería, función, parámetros de la función, no cambia nada. Y abajo solamente se evalúa si el valor es verdadero o falso. Y esto lo viste, hiciste patrones de nombre, hiciste patrones de número y le pasaste condicionales para que dependiendo del valor me arroje X cosa. Ahora ya aprendiste teoría, ya aplicaste la teoría en el código con Visual Studio Code. Solamente me toca agradecerte. Muchísimas gracias por ver este video.